Estela Montiel llevaba 11 años trabajando como enfermera en el hospital municipal. Conocía cada rincón de aquel viejo edificio con la pintura desconchada en las paredes, cada crujido de las tablas del suelo en los pasillos, cada mancha en el techo de la sala de procedimientos. Sabía a qué hora del día la luz entraba por las ventanas de tal manera que se podía ver el polvo en el aire, y a qué horas era mejor no cruzarse con el médico jefe. A lo largo de esos años había aprendido a poner goteros prácticamente a ciegas, a calmar a los pacientes histéricos con voz tranquila y a no estremecerse al ver sangre. Pero nunca aprendió a vivir con su marido. Su marido, Rodrigo Montiel, trabajaba en una fábrica textil a las afueras de la ciudad. Al principio, cuando se casaron, él llegaba a casa cansado pero contento, y le contaba cosas del trabajo. Cómo había arreglado una máquina que nadie más había podido reparar. A Estela le encantaban sus manos, fuertes, con callos, pero hábiles. Sabía arreglarlo todo. El grifo que goteaba por las noches, la puerta que se había torcido después de la lluvia, el viejo televisor que todos consideraban inservible. Pero en los últimos 3 años algo en él cambió. Quizás después de que recortaran los salarios en la fábrica. Quizás después de que muriera su padre. O quizás simplemente se acumuló. Rodrigo empezó a beber. Al principio los fines de semana, luego también los viernes, y luego cualquier día en que hubiera un motivo o dinero. Rodrigo borracho era otra persona. Gritaba, tiraba cosas, rompía muebles. Una vez le dio una paliza a Estela que le dejó un moretón debajo del ojo durante 2 semanas. Ella le decía a todo el mundo que se había caído. Nadie le creía, pero tampoco nadie le hacía preguntas innecesarias. En su pequeña ciudad, todos sabían todo sobre todos, pero no les gustaba entrometerse en la vida familiar ajena. Estela y Rodrigo tenían su propia casa, de 2 pisos, con el yeso amarillo desconchado y la valla torcida. Una casa que antes parecía un sueño y que ahora era simplemente un lugar donde Estela no sabía cada noche lo que le esperaba. Esa noche, el turno en el hospital terminó a las 9. Estela se cambió en la caseta, se quitó la bata blanca, la colgó en el armario y se puso un vestido azul gastado que llevaba ya 3 años. En el espejo de la puerta del armario vio su rostro, pálido, con ojeras. Tenía 32 años, pero aparentaba 40. Se recogió el pelo en una coleta y se pasó la mano por las sienes, donde ya empezaban a aparecer canas. En el pasillo la esperaba Inés Vargas, su mejor amiga y compañera de trabajo. Inés trabajaba en el mismo hospital, en la misma sección. Ahí llevaban 5 años haciendo guardia juntas. Inés era todo lo contrario a Estela. Brusca, ruidosa, sin pelos en la lengua. Estaba divorciada, vivía sola y creía que era mejor estar sola que con un hombre que no merecía respeto. Hablaba de Rodrigo abiertamente y sin rodeos, llamándolo bestia, inútil y babuino. Estela solía responder en silencio. Se avergonzaba de su marido, pero tampoco podía defenderlo. Salieron del hospital en una noche cálida. El aire olía a jazmín y polvo. No había llovido en 2 semanas y las calles estaban cubiertas de una capa grisácea. Inés encendió un cigarrillo con el mechero y dio una calada profunda. ¿Nos vamos?, preguntó mientras exhalaba el humo. Estela asintió con la cabeza. Caminaron lentamente por la calle desierta. Las farolas se encendían de una en una, proyectando manchas amarillas de luz sobre el asfalto. En algún lugar lejano ladraba un perro. Ayer volvió a emborracharse, dijo Estela en voz baja. Llegó a las 4 de la madrugada. Gritaba que yo no era su esposa, sino una carga. Rompió los platos, todos los que había sobre la mesa. Inés dio otra calada y tiró la colilla a la carretera. Estela, ya te lo he dicho 1000 veces. Déjalo, ¿a qué esperas? ¿A qué te mate? No lo sé, no siempre es así. A veces llega normal, cansado, y se va a la cama. Por la mañana se levanta y se va a trabajar. Como una persona normal. Como una persona normal, repitió Inés burlonamente. Una persona normal no pega a su mujer. Una persona normal no monta un escándalo cada semana. Eso no es una persona, es un animal. Estela no respondió nada. Llegaron al cruce donde había que girar a la derecha, hacia la casa de Estela. Normalmente Inés la acompañaba hasta el cruce y luego Estela seguía sola. Pero hoy Inés no se detuvo. Voy contigo, dijo. No hace falta, Inés. Ya sabes cómo reacciona él.
Que reaccione. No le tengo miedo a ese babuino. Voy contigo y punto. Estela no discutió. Incluso se sentía un poco más tranquila al saber que no estaba sola. Giraron por una calle estrecha donde había pequeñas casas con jardines. Estela y Rodrigo vivían al final de esa calle, casi en las afueras de la ciudad, donde comenzaban los campos. Cuando se acercaron a la casa, Estela vio que había luz en la ventana. Eso significaba que Rodrigo estaba en casa. Su corazón dio un vuelco, pero se obligó a respirar con calma. Inés caminaba a su lado, con el ceño fruncido y una mirada decidida. Estela abrió la verja, que chirrió como siempre. Recorrieron el corto camino hasta el porche. Estela sacó las llaves, pero la puerta no estaba cerrada con llave. La empujó y entró. Inés la siguió. Rodrigo estaba sentado en el sofá del salón. Estaba sobrio, eso se veía a simple vista. Estaba sentado, apoyado en las rodillas, y miraba fijamente a un punto delante de él. Al oír los pasos, levantó la cabeza. Tenía el rostro sombrío y los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Sobre la mesa, delante de él, había un paquete de cigarrillos vacío y un cenicero lleno de colillas. «Ya has llegado», dijo mirando a Estela. Luego dirigió la mirada a Inés. «¿Y tú también estás aquí? ¿Qué quieres?» Inés sonrió y cruzó los brazos sobre el pecho. «He venido a acompañar a Estela. No sea que vuelvas a emborracharte y empieces a destrozarlo todo». Rodrigo se levantó lentamente del sofá. Era alto, de hombros anchos, y ahora, al enderezarse, su figura parecía amenazadora. «Vete de mi casa», dijo en voz baja, pero con tono severo. «No me iré», respondió Inés. «Me gusta estar aquí y mirarte, babuino». Estela agarró a Inés por el brazo. «Inés, no lo hagas, por favor». Pero ya era demasiado tarde. El rostro de Rodrigo se deformó por la ira. Dio un paso adelante y entrecerró los ojos. «¿Qué has dicho?» «He dicho babuino», repitió Inés sin retroceder. «Lo has oído perfectamente. Un babuino que grita y lo destroza todo cuando se emborracha. Un babuino normal. Las personas no se comportan así». Rodrigo se quedó paralizado por un momento. Luego, girándose bruscamente, agarró una silla que estaba junto a la mesa. Con un solo movimiento, la levantó por encima de su cabeza y se abalanzó sobre Inés con un rugido. «¡Te mataré!». Inés dio un salto hacia atrás, casi derribando a Estela. Rodrigo blandió la silla, apuntando para golpear, pero Inés fue más rápida. Corrió hacia la puerta, la abrió de par en par y salió al porche. Rodrigo se lanzó tras ella, todavía con la silla en la mano. «¡Espera, bestia! Ahora te voy a partir la cabeza». Inés saltó los 3 escalones del porche y corrió hacia la verja. Rodrigo salió tras ella, blandiendo la silla como si fuera un garrote. Estela salió corriendo tras él, gritando: «¡Rodrigo, detente! ¡Rodrigo, te lo ruego!». Pero él no la oyó. Inés llegó corriendo a la verja, la abrió de un empujón y salió a la calle. Rodrigo se detuvo junto a la valla, jadeando, y le gritó: «¡Lárgate! Y no vuelvas por aquí. ¿Me oyes? Te mataré. La próxima vez te mataré». Inés se dio la vuelta, ya a una distancia segura, y gritó: «¡Vete al diablo!». Rodrigo levantó la silla para golpearla, pero ella ya había desaparecido tras la esquina. Él se quedó en medio del camino, todavía con la silla en las manos, respirando con dificultad. Entonces Estela oyó el chirrido de la puerta del vecino. Dominga Orozco, su anciana vecina, estaba de pie junto a la valla mirando a Rodrigo. Era una anciana pequeña y delgada, con una bata desgastada y zapatillas. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado. A menudo se quedaba de pie junto a la verja, observando la calle, y siempre sabía lo que ocurría en cada casa. «Rodrigo, te has vuelto completamente loco», dijo en voz alta y clara. «Por completo. Persigues a las mujeres con una silla como un loco». Rodrigo se volvió lentamente hacia ella. Su rostro aún estaba rojo de ira. «Cállate, vieja bruja. No es asunto tuyo». «Sí que es asunto mío», respondió Dominga. «Cuando gritas tan fuerte que todo el barrio te oye, es asunto mío. Cuando tiras sillas, también es asunto mío». Rodrigo apretó los dientes. Y luego, con un gran impulso, lanzó la silla hacia Dominga. La silla voló por encima de la valla y cayó con estrépito en su jardín delantero, rompiendo 2 geranios. Dominga dio un grito y retrocedió. Rodrigo se quedó un momento más,
respirando con dificultad, y luego se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, sin mirar ni a Estela ni a la vecina. Estela se quedó en la puerta. Las lágrimas le corrían por la cara, silenciosas, sin hacer ruido. No intentó secárselas. Simplemente se quedó allí de pie, mirando cómo Rodrigo se escondía en la casa. Luego oyó cómo se cerraba de golpe la puerta del dormitorio en el segundo piso. Dominga seguía de pie junto a la verja, agarrándose con la mano a la barandilla. Miró a Estela con una expresión de lástima y reproche al mismo tiempo. «Estela, ¿cuánto tiempo vas a seguir aguantando esto?», le preguntó. Estela no respondió. Entró lentamente en la casa y cerró la puerta tras de sí. Estela apenas durmió esa noche. Se tumbó en la cama y escuchó el silencio de la casa. Rodrigo no salió del dormitorio. Se encerró allí nada más tirar la silla a Dominga. Estela se acercó varias veces a la puerta. Escuchó, pero dentro todo estaba en silencio. Quizás estaba durmiendo, o quizás simplemente estaba tumbado mirando al techo, como solía hacer después de sus ataques de ira. Por la mañana se levantó temprano, se lavó con agua fría, se puso una bata limpia y salió silenciosamente de casa. Rodrigo no apareció. En el hospital, el día comenzó como de costumbre. Estela recorría las habitaciones, ponía goteros, repartía medicamentos y cambiaba vendajes. El trabajo le ayudaba a no pensar. Inés apareció a la hora de comer. Tenía otro turno y solo se vieron de pasada en el pasillo. Inés miró a Estela con atención. Quiso decir algo, pero se quedó callada. Estela le agradeció ese silencio. Hacia las 3 de la tarde, Estela estaba en la sala de procedimientos cuando oyó un ruido en el pasillo. Al principio no le prestó atención. En el hospital siempre había alguien gritando, llorando o discutiendo. Pero el ruido se hizo más fuerte y en él aparecieron notas familiares. Estela se quedó paralizada, con la jeringa en las manos. Su corazón dio un vuelco. Entonces oyó su voz. «¿Dónde está mi mujer? Estela, Estela, sal». Estela dejó caer la jeringa. Cayó al suelo y rodó bajo la camilla. Se quedó de pie, incapaz de moverse, y escuchó cómo se acercaba la voz de Rodrigo. Estaba borracho. Se notaba por las vocales alargadas y por cómo tropezaba con las palabras. La puerta de la sala de procedimientos se abrió de par en par y Rodrigo apareció en el umbral. Tenía un aspecto horrible. La camisa desabrochada, el pelo revuelto, los ojos rojos e inflamados. Desprendía tanto alcohol que Estela retrocedió instintivamente. «Aquí estás», dijo tambaleándose. «Te estaba buscando». Detrás de él apareció la enfermera de recepción, una mujer mayor llamada Catalina. Agarró a Rodrigo por la manga. «Joven, no puede estar aquí. Esto es un hospital. Aquí se trata a personas. Salga inmediatamente o llamaré a seguridad». Rodrigo tiró bruscamente de su brazo y Catalina salió volando hacia un lado, golpeándose la espalda contra la pared. Estela gritó. «Rodrigo, por favor, vete». «No». «Cállate», la interrumpió él. «Necesito dinero. Dame dinero». «No tengo dinero. No me pagarán hasta dentro de una semana». «Mientes», gritó él. «Siempre tienes dinero. Me lo escondes. Dámelo». Él se acercó a ella, y Estela retrocedió hasta que su espalda chocó contra el armario de los medicamentos. Rodrigo la agarró por los hombros y comenzó a sacudirla. «Dame el dinero. Ahora mismo». El joven doctor Emilio Torres apareció en la puerta. Tenía 27 años, llevaba solo 6 meses trabajando en el hospital y acababa de terminar la universidad. Era alto, delgado, llevaba una bata blanca y gafas de montura fina. Vio lo que estaba pasando y se abalanzó hacia adelante. «¡Suéltela inmediatamente!», gritó, agarrando a Rodrigo por el brazo. Rodrigo se dio la vuelta. Su rostro se contrajo de rabia. Empujó a Estela con tanta fuerza que cayó al suelo y se volvió hacia Emilio. «¿Y tú quién eres?». «Soy médico en este hospital y le exijo que se marche inmediatamente», dijo Emilio tratando de hablar con firmeza, aunque le temblaba la voz. Rodrigo se rió, con una risa breve y maliciosa. «Doctor, así que eres médico. Ahora te voy a enseñar, doctor». Le dio un puñetazo en la cara a Emilio. El golpe fue fuerte, contundente. Emilio se tambaleó, las gafas se le cayeron de la nariz y se rompieron contra el suelo. La sangre le brotó de la nariz. Rodrigo le dio otro puñetazo y luego otro más. Emilio cayó de rodillas cubriéndose la cara con las manos
y Rodrigo siguió golpeándole, en la cabeza, en los hombros, en la espalda. Estela gritó. Catalina salió corriendo al pasillo, gritando que alguien llamara a la policía. Otras dos enfermeras entraron corriendo en la sala de procedimientos, pero se detuvieron en la puerta, sin atreverse a acercarse. Rodrigo pateó a Emilio, que yacía en el suelo y ya no se resistía, solo se acurrucaba en una bola, tratando de protegerse. Entonces Rodrigo se detuvo de repente. Respiraba con dificultad, mirando sus manos, que estaban manchadas de sangre. Emilio yacía en el suelo, gimiendo en silencio. Rodrigo miró a Estela, que estaba sentada junto al armario, pegada a él con la espalda. Tenía los ojos muy abiertos por el horror. «Dinero», repitió con voz ronca. «Necesito dinero». Estela se levantó con dificultad. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo sacar su pequeño monedero del bolsillo de la bata. Sacó todo el dinero que tenía, unos cuantos billetes arrugados y monedas sueltas. Se lo tendió. «Toma, es todo lo que tengo. Todo». Rodrigo le arrebató el dinero de las manos. Lo contó rápidamente y tiró las monedas al suelo. «No es suficiente», dijo. «No es suficiente». Se dio la vuelta y salió del despacho. Estela oyó cómo sus pesados pasos se alejaban por el pasillo. Luego se oyó un estruendo. Rodrigo había volcado la carretilla con los medicamentos. Los frascos de cristal se esparcieron, rompiéndose contra el suelo de baldosas. Alguien gritó. Rodrigo gritaba algo ininteligible, rompiendo todo lo que podía alcanzar. Estela se arrodilló junto a Emilio. Tenía la cara ensangrentada, la nariz claramente rota y el labio superior cortado. La miraba con ojos nublados. «Lo siento», susurró Estela. «Perdóname». Emilio no respondió. Simplemente cerró los ojos. Dos enfermeras ayudaron a Estela a levantar a Emilio y a sentarlo en la camilla. Catalina trajo vendas, algodón y peróxido. Comenzaron a curar las heridas y Estela trabajaba de forma automática, mecánica. Sus manos hacían lo que había que hacer, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Mientras tanto, en el pasillo continuaba el alboroto. Rodrigo irrumpió en la sala de médicos. Empezó a tirar carpetas con historiales médicos y volcó una mesa. Luego siguió por el pasillo, dando patadas a las puertas y gritando que les iba a enseñar a todos, que había que respetarlo, que no era un don nadie. Al final del pasillo estaba el despacho del médico jefe, Luis Gonzalo Ramírez, un hombre corpulento de unos 55 años que llevaba 20 al frente del hospital. Su despacho siempre estaba cerrado con llave cuando él no estaba, pero ahora la puerta estaba entreabierta. El médico jefe había salido a hacer su ronda. Rodrigo irrumpió en el despacho. Sobre la mesa había fotos enmarcadas de la familia del médico jefe, montones de documentos cuidadosamente apilados y, en la estantería, una botella de coñac caro que le habían regalado a Luis Gonzalo en su último cumpleaños. Rodrigo vio la botella y la agarró. «Aquí está», gritó. «Por eso he venido aquí». Abrió la botella allí mismo, en el despacho, y dio varios tragos. El coñac le quemaba la garganta, pero Rodrigo siguió bebiendo, ávidamente, casi sin respirar. Luego se limpió la boca con la manga y salió al pasillo con la botella en la mano. Para entonces el pánico ya se había apoderado del hospital. Los pacientes se asomaban desde las habitaciones. Las enfermeras se apiñaban en el extremo más alejado del pasillo, sin atreverse a acercarse. El guardia, un hombre viejo y gordo llamado Fabricio, que solía dormitar en su puesto, apareció por fin, jadeando y desconcertado. Pero al ver a Rodrigo con la botella en la mano, no se atrevió a acercarse. Rodrigo agitaba la botella, derramando coñac. «Todos pensáis que no soy nadie», gritaba. «Pensáis que solo soy un borracho, ¿verdad? Pero os voy a demostrar a todos quién soy. Hay que respetarme, respetarme». Corrió por el pasillo, dando patadas a las puertas de las habitaciones, y los pacientes se acurrucaban aterrorizados en las esquinas de sus habitaciones. En una de las habitaciones yacía un anciano con una fractura de cadera, y cuando Rodrigo irrumpió allí, el anciano gritó tan estrepitosamente que las enfermeras al final del pasillo se sobresaltaron. Pero Rodrigo no le hizo nada, solo se quedó allí de pie, lo miró con ojos nublados, dio otro trago a la botella y se marchó. Inés, al oír el ruido, acudió corriendo desde el otro ala del hospital. Vio a Rodrigo, vio el desastre,
Vio a Estela, que estaba de pie en la puerta de la sala de procedimientos, blanca como la cal. Inés corrió hacia ella. «Estela, ¿estás bien?» Estela asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Inés la abrazó por los hombros. «Ese cabrón, ese maldito cabrón». Mientras tanto, Rodrigo llegó a la escalera. Se paró en el rellano superior, agitó la botella y gritó que todos ellos eran unos don nadie, que él era el único hombre de verdad allí. Luego se bebió lo que quedaba de coñac, tiró la botella vacía al suelo, que se rompió contra los escalones con un fuerte estruendo, y comenzó a bajar. Abajo le esperaba la policía, dos agentes uniformados, dos jóvenes que claramente no sabían cómo actuar en una situación así. Intentaron detener a Rodrigo, pero él empujó a uno de ellos con tanta fuerza que casi lo derriba y salió corriendo del hospital. Los policías corrieron tras él, pero Rodrigo era más rápido. Corrió por la calle tropezando, pero sin caer, hasta que desapareció tras la esquina. Los policías se quedaron allí. Se miraron y volvieron al hospital para ocuparse de las consecuencias. En el hospital se hizo el silencio, un silencio tan ensordecedor como el que sigue a una explosión. Las enfermeras comenzaron lentamente a recoger los fragmentos, levantar las mesas volcadas y recoger los medicamentos esparcidos. El médico jefe, Luis Gonzalo, regresó, y al ver el desastre en su despacho, se sonrojó de ira. Exigió explicaciones. Exigió que se encontrara inmediatamente al culpable. Exigió que Estela explicara qué había pasado. Estela se quedó delante de él, con la cabeza gacha, y no dijo nada. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido su marido? ¿Que era un borracho y un alborotador? ¿Que llevaba 3 años viviendo con él y no sabía cómo deshacerse de él? Luis Gonzalo gritó durante otros 10 minutos, y luego hizo un gesto con la mano y dijo que quería verla en su despacho a la mañana siguiente. Estela asintió con la cabeza. Cuando terminó su turno, ya había anochecido. Estela se cambió en la caseta y le temblaban tanto las manos que no podía abrocharse los botones del vestido. Inés la ayudó. Luego salieron juntas del hospital. La calle estaba tranquila. En algún lugar lejano se oía música. Alguien reía. La vida seguía como si nada hubiera pasado. «Ven a mi casa», dijo Inés. «Pasa la noche conmigo». Estela negó con la cabeza. «No, iré a casa de mi padre». «¿A casa de tu padre?» «Estela, sabes que te preguntará. ¿Qué le dirás?» «No le diré nada. Solo le pediré que me deje pasar la noche allí». Inés suspiró. «Está bien, te acompaño». Caminaban por las calles oscuras y Estela se sentía como si estuviera atravesando una espesa niebla. Todo le parecía irreal. El día que acababa de pasar, lo que había hecho Rodrigo y el hecho de que ahora se dirigía a casa de su padre. No pensaba, no sentía. Simplemente caminaba. Roselio Caridad vivía al otro lado de la ciudad, en una pequeña casa de una sola planta con jardín. Había enviudado 5 años atrás, cuando murió su esposa, y desde entonces vivía solo. Antes trabajaba en un aserradero, y desde que se jubiló se dedicaba al jardín y a la casa. En su casa siempre tenía un rifle, viejo pero en buen estado, con el que iba al bosque a cazar jabalíes. Cuando Estela llamó a la puerta, Roselio abrió enseguida. Era un hombre alto y fibroso, con el pelo canoso y profundas arrugas en el rostro. Al ver a su hija, se dio cuenta de inmediato de que algo no iba bien. «Estela», dijo, «¿qué pasa?» «Nada, papá. ¿Puedo pasar la noche contigo?» Roselio la miró atentamente y luego dirigió la mirada a Inés, que estaba un poco más atrás. «Pasa», dijo. Estela entró en la casa. Olía a madera y tabaco. En las paredes había fotos. La madre de Estela, ella misma de niña, su hermano, que había muerto siendo un bebé. En un rincón había un rifle apoyado contra la pared. Roselio cerró la puerta y se volvió hacia su hija. «¿Qué ha hecho esta vez?» Estela guardó silencio. Inés quiso decir algo, pero Estela la detuvo con la mirada. «Nada, papá. Solo estoy cansada. ¿Puedo acostarme?» Roselio la miró fijamente durante un largo rato y Estela vio cómo algo cambiaba en sus ojos. Pero no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. «Ve a acostarte en mi habitación. Yo dormiré en el sofá». «Gracias, papá». Estela entró en la habitación de su padre, se acostó en la cama sin quitarse la ropa y cerró los ojos. Oía a Roselio e Inés hablando en voz baja en la habitación de al lado,
pero no distinguía las palabras. Luego, Inés se fue, la puerta se cerró y se hizo el silencio. Estela yacía en la oscuridad y miraba al techo. Sabía que al día siguiente tendría que volver, que Rodrigo estaría en casa, que estaría enfadado o arrepentido, pero que, de todos modos, estaría allí. Y ella no sabía qué hacer. No tenía ni idea. Rodrigo se despertó porque alguien llamaba a la puerta. Le dolía la cabeza, tenía la boca seca como un desierto, y le dolía el cuerpo como si le hubiera atropellado un camión. Estaba tirado en el suelo del salón y no recordaba cómo había llegado allí. La camisa estaba arrugada y llena de manchas. No sabía si de vino o de sangre. La luz del sol que se colaba por las rendijas de las persianas le deslumbraba. Los golpes en la puerta no cesaban. Rodrigo gimió e intentó levantarse, pero le daba tanto vueltas la cabeza que casi se cae de nuevo. Se sentó, se agarró la cabeza con las manos y permaneció así varios minutos, tratando de ordenar sus pensamientos. Los recuerdos del día anterior le llegaban a retazos, como fotogramas de una mala película. El hospital. Estaba en el hospital. ¿Por qué? Estela. Estaba buscando a Estela. Luego alguien intentó detenerlo. Él golpeó a esa persona. Después había una botella. Coñac. Bebió coñac. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más insistentes. Luego se oyó una voz familiar. «¡Rodrigo! ¡Abre! Sé que estás ahí. ¡Abre inmediatamente!». Rodrigo se quedó paralizado. Era su madre, Blanca Montiel. Y a juzgar por cómo gritaba, estaba furiosa. Rodrigo cerró los ojos. De todas las personas a las que menos quería ver en ese momento, su madre era la primera. «¡Rodrigo!», gritó Blanca. «Si no abres ahora mismo, voy a derribar esta puerta». Rodrigo sabía que no bromeaba. Su madre era una mujer dura e inflexible. De joven trabajó en una fábrica de tabaco y luego crió a 2 hijos. Rodrigo y su hermana menor, Maribel, que hacía tiempo se había marchado a la capital y apenas daba señales de vida. Cuando murió el marido de Blanca, ella no derramó ni una lágrima en el funeral. Simplemente se quedó de pie junto a la tumba con el rostro impasible, y luego volvió a casa y siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Rodrigo le tenía miedo desde niño. Incluso ahora, a sus 35 años, seguía sintiendo ese miedo cuando oía su voz. Se levantó, se tambaleó hasta la puerta y la abrió. Blanca estaba en el umbral, con un grueso palo en la mano, el mismo con el que solía espantar a los perros del vecindario cuando se metían en su patio. Tenía 62 años, pero parecía más joven. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado en la nuca. No llevaba nada de maquillaje y vestía un vestido negro abrochado hasta el cuello. Sus ojos, tan oscuros como los de Rodrigo, lo miraban con un desprecio evidente. «Aquí estás», dijo, «tumbado aquí como un cerdo en una pocilga». Rodrigo intentó responder, pero Blanca no le dio tiempo. Entró en la casa empujándolo con el hombro y echó un vistazo al salón. En el suelo yacía un plato roto, cuyos fragmentos Rodrigo no se había molestado en recoger. Sobre la mesa había botellas vacías y un cenicero con colillas. Todo estaba impregnado del olor a alcohol y tabaco. «Una pocilga», dijo Blanca. «Vives como un animal». Rodrigo cerró la puerta y se apoyó contra ella. La cabeza aún le dolía y cada palabra de su madre le golpeaba como un martillo. «Mamá, ahora no, por favor. Me duele la cabeza». «¿Te duele la cabeza?», repitió Blanca. «¿Te duele la cabeza, dices?». Dio un paso hacia él y le golpeó las piernas con un palo. Rodrigo gritó y saltó hacia un lado. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». «¿Qué estoy haciendo?». Blanca le golpeó otra vez, esta vez en el hombro. «Estoy golpeando a la criatura que avergüenza a nuestra familia. Estoy golpeando al borracho que causó estragos en el hospital». Rodrigo intentó esquivarla, pero su madre fue más rápida. Ella lo golpeaba metódicamente, con precisión. Cada golpe iba a parar a las piernas, a la espalda o a las manos con las que él intentaba defenderse. El palo silbaba en el aire y Rodrigo retrocedía, retrocediendo por la habitación. «Mamá, para. Mamá». «No voy a parar», gritaba Blanca, sin dejar de golpear. «Toda la ciudad habla de lo que has hecho. Toda la ciudad. ¿Sabes cuánta gente se me ha acercado hoy en el mercado? ¿Cuántas personas me preguntaron si era cierto que mi hijo había destrozado el hospital? ¿Que había golpeado al médico? ¿Que había robado el coñac del director del hospital?
Rodrigo tropezó con el borde del sofá y cayó al suelo. Blanca se quedó de pie junto a él, respirando con dificultad, y lo miró desde arriba. Tenía la cara roja y el frente cubierto de sudor. «Levántate», dijo. «Levántate inmediatamente». Rodrigo se puso lentamente de rodillas, agarrándose al sofá. Su madre le dio otro golpe en la espalda y volvió a caer. «Te he dicho que te levantes». Rodrigo intentó levantarse de nuevo. Le temblaban las piernas y le dolía todo el cuerpo por los golpes. Finalmente se puso de pie, tambaleándose, y miró a su madre. Había tanta furia en sus ojos que involuntariamente apartó la mirada. «Eres una vergüenza», dijo Blanca lenta y claramente. «Una vergüenza para nuestra familia. Tu padre, que en paz descanse, se revolvería en su tumba si viera en lo que te has convertido». «No hables de mi padre», murmuró Rodrigo. «¿Por qué no?». Blanca le dio otro golpe, esta vez en el hombro. «¿Porque te da vergüenza? Debería darte vergüenza. Tu padre trabajó toda su vida, trabajó hasta el último día, hasta que su corazón dejó de latir junto a la máquina. Nunca bebió. Nunca en su vida nos levantó la mano a mí ni a los niños. ¿Y tú? Bebes como un animal. Golpeas a tu mujer. Montas jaleos». Rodrigo guardó silencio. ¿Qué podía decir? Todo lo que decía su madre era cierto. Blanca se sentó en el sofá y dejó el bastón a su lado. Se secó la frente con un pañuelo y miró a su hijo. Rodrigo estaba de pie frente a ella, con la cabeza gacha, como un escolar castigado. «Te crié», dijo ella en voz más baja, pero su tono seguía siendo firme. «Te crié durante 20 años. Te alimenté, te vestí, te eduqué. Esperaba que te convirtieras en un hombre, que trabajaras, criaras hijos, respetaras a la familia. ¿Y qué ha pasado? Eres un borracho, un alborotador, un violador». «No soy un violador», murmuró Rodrigo. «Golpeaste al médico en el hospital», gritó Blanca. «¿Eso no es violencia? Golpeas a tu mujer. ¿Eso no es violencia?». Rodrigo no respondió. Blanca se levantó, cogió un palo y dio un paso hacia él. Rodrigo retrocedió instintivamente. «Te diré una cosa», dijo Blanca, mirándolo directamente a los ojos. «Si no dejas de beber, te mataré. ¿Me oyes? Te mataré con mis propias manos. No puedo seguir viendo cómo te destruyes a ti mismo y a todos los que te rodean. Es mejor que mueras antes que deshonrar a nuestra familia». «Mamá». «Cállate», lo interrumpió Blanca. «No quiero escuchar tus excusas. No hay excusas. Tienes dos opciones. O dejas de beber ahora mismo, hoy mismo, o te mato. Y no creas que bromeo». «No bromeo». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y se volvió. «Y otra cosa», añadió. «Estela se ha ido con su padre. No sé si volverá. Si yo estuviera en su lugar, no volvería. Pero es asunto suyo. Piensa en lo que te he dicho». Blanca salió dando un portazo. Rodrigo se quedó de pie en medio de la habitación. Le dolía todo el cuerpo por los golpes. Pero no era un dolor físico. Era algo más profundo. La vergüenza que llevaba tanto tiempo intentando ahogar con alcohol volvió y lo inundó por completo. Se dejó caer lentamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en lo que se había convertido, en lo que había hecho. Estela, el hospital, el médico al que había golpeado. Todo eso era real. Todo eso había sucedido. Y él era el único culpable. Rodrigo permaneció sentado así durante varias horas. El sol se movía por el cielo. La luz de la habitación cambiaba de brillante a tenue. No comió ni bebió, simplemente se sentó y pensó. En un momento dado se levantó, fue a la cocina y abrió el armario donde solía guardar las botellas. Allí había una botella de vodka a medio beber. Rodrigo la cogió, la miró durante un buen rato y luego abrió la ventana y vertió todo el contenido en el suelo. Tiró la botella a la basura. Luego fue al baño, abrió el grifo del agua fría y se quedó bajo el chorro durante un buen rato, hasta que empezó a temblar de frío. El agua lavó el sudor, la suciedad y el olor a alcohol. Salió, se secó con una toalla vieja y se puso ropa limpia. Se miró en el espejo. Tenía la cara hinchada, los ojos rojos y un moratón en la mejilla por el golpe de su madre. Pero estaba sobrio. Por primera vez en mucho tiempo.
completamente sobrio. Por la noche, cuando ya empezaba a oscurecer, Rodrigo oyó que se abría la puerta. Estaba sentado en el sofá leyendo un periódico viejo que había encontrado en la cocina. Simplemente leía para ocupar su mente con algo. Al oír los pasos, levantó la cabeza. En la puerta estaba Estela. Llevaba el mismo vestido azul que ayer, con el pelo revuelto y el rostro pálido. Lo miraba con recelo, como se mira a un animal peligroso. Estela, dijo Rodrigo levantándose. ¿Has vuelto? Ella no respondió. Se limitó a quedarse allí de pie, mirándolo. Rodrigo dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió instintivamente. No te acerques, dijo en voz baja. Rodrigo se detuvo, bajó los brazos y suspiró. Lo entiendo, dijo. Lo entiendo todo. Mi madre tenía razón. Yo era un monstruo. Hice cosas horribles. Pero quiero cambiar. No volveré a beber, te lo juro. Ni una gota más. Estela lo miraba, y en sus ojos no había ni esperanza ni fe, solo cansancio. Ya he oído eso antes, dijo ella. Lo has dicho antes, muchas veces. Lo sé, pero esta vez será diferente. Lo entiendo. Mi madre me ha pegado hoy con un palo. Me ha dicho que me matará si no dejo de beber. Y yo la creo. Vi sus ojos, no bromeaba. Estela entró en la habitación y se sentó en el borde del sofá, lejos de él. Parecía agotada como si no hubiera dormido en toda la noche. Quizás fuera así. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó ella. ¿Que te creo? ¿Que todo irá bien? Solo quiero que me des otra oportunidad, dijo Rodrigo. La última oportunidad. Entiendo que no la merezco. Entiendo que, después de lo que he hecho, tienes derecho a marcharte. Pero te lo pido. Quédate. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Estela se quedó callada un buen rato. Miró por la ventana, donde ya se encendían las luces de la calle. Pequeñas luces amarillas en la oscuridad. Estoy cansada, dijo finalmente. Estoy tan cansada, Rodrigo. Cansada de tener miedo. Cansada de llorar. Cansada de explicar a mis compañeros por qué tengo moretones. Cansada de despertarme por las noches y escuchar si volverás a casa borracho o sobrio. Lo sé, dijo Rodrigo en voz baja. Perdóname. Estela se volvió hacia él. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Las disculpas no cambian nada, dijo. Ya te has disculpado antes, muchas veces. Y luego todo volvía a empezar. Pero esta vez era diferente. ¿Cómo lo sabes? Porque por fin lo he entendido, dijo Rodrigo. He entendido que te estoy perdiendo, que lo estoy perdiendo todo. El trabajo, la familia, el respeto. Me he convertido en un animal. Y si no me detengo ahora, mañana será demasiado tarde. Estela lo miró y algo en su voz la hizo creer por un momento. Quizás realmente lo había entendido. Quizás esta vez sería diferente. Pero en lo más profundo de su ser sabía que era una ilusión, que las personas no cambian tan rápido, que para un cambio real se necesita tiempo, fuerza de voluntad, deseo, y ella no estaba segura de que Rodrigo tuviera todo eso. Pero estaba cansada de luchar, cansada de huir, cansada de vivir con miedo constante. Y ese cansancio era más fuerte que la razón. Simplemente quería creer. Quería creer que todo podía ser diferente. Está bien, dijo en voz baja. Me quedaré. Pero si vuelves a emborracharte, si vuelves a levantarme la mano, me iré. Y no volveré. Nunca. Rodrigo asintió. Lo entiendo. Gracias, Estela. Se levantó y fue a la cocina a preparar la cena. Le temblaban las manos cuando sacó la olla del armario, pero se obligó a realizar los movimientos habituales. Limpiar las patatas, cortar la cebolla, poner agua a hervir. Eso la tranquilizaba. La rutina le devolvía la sensación de normalidad. Rodrigo se quedó en el salón. Se sentó en el sofá y se quedó mirando por la ventana. Algo había cambiado en su interior. Lo sentía. El miedo a su madre, la vergüenza ante sí mismo, la conciencia de lo que había hecho. Todo ello se entrelazaba en un nudo apretado en su pecho. Realmente quería cambiar. Realmente quería dejar de beber. La cuestión era si tendría fuerzas para ello. Al día siguiente, Estela volvió al trabajo. El director médico, Luis Gonzalo, la llamó a su despacho, tal y como había prometido. Estela caminaba por el pasillo sintiendo las miradas de sus compañeros. Todos sabían lo que había pasado. Todos habían visto el desastre,
Habían oído los gritos de Rodrigo. Algunos la miraban con lástima, otros con reproche. El joven doctor Emilio iba con la nariz vendada y no la miraba a los ojos. El director fue breve. Dijo que entendía que Estela no tenía la culpa de lo sucedido, pero que el hospital no podía permitir que se repitieran incidentes similares. Si algo parecido volvía a ocurrir, tendría que dimitir. Estela sintió, le dio las gracias por su comprensión y se marchó. Inés la esperaba en la sala de médicos. Estaba sentada en el alféizar de la ventana, fumando, aunque estaba prohibido fumar en el hospital. Al ver a Estela, apagó el cigarrillo en el alféizar y saltó al suelo. ¿Y bien? ¿Te han despedido? No, solo me han advertido. Inés sonrió. Muy generoso por su parte, después de lo que ha hecho ese babuino. Estela se apoyó contra la pared. Se sentía vacía. Dijo que no volvería a beber, dijo en voz baja. Inés la miró fijamente. ¿Qué? Rodrigo. Anoche dijo que lo había entendido, que su madre le pegaba con un palo, que quería cambiar. Inés se rió, una risa breve y maliciosa. ¿Y tú le creíste? Estela despierta. ¿Cuántas veces te lo ha dicho ya? ¿10? ¿20? ¿Y qué ha cambiado? Nada. Dentro de una semana volverá a emborracharse y todo volverá a empezar. Quizá esta vez sea diferente, dijo Estela, pero su voz sonaba insegura. No será diferente, replicó Inés. Las personas no cambian, especialmente personas como él. Los alcohólicos no dejan de beber hasta que tocan fondo. Y tu Rodrigo aún tiene mucho que caer. Estela sabía que Inés tenía razón. En lo más profundo de su ser lo sabía, pero no quería creerlo. Porque si Inés tenía razón, lo único que le esperaba era una sucesión interminable de peleas, palizas y miedo. Y tarde o temprano ocurriría algo terrible. Algo después de lo cual ya no sería posible volver a una vida normal. Pero por ahora, Estela apartaba esos pensamientos. Por ahora, solo quería creer que todo saldría bien, que Rodrigo realmente cambiaría, que aún tenían una oportunidad. Inés miró a su amiga y suspiró. Veía que Estela no estaba preparada para escuchar la verdad, que todavía tenía esperanzas. E Inés decidió no presionarla. No ahora. Simplemente abrazó a Estela por los hombros. Está bien, dijo. Esperemos que tengas razón. Esperemos que realmente cambie. Pero, en su interior, Inés pensaba algo muy diferente. No creía en el cambio de Rodrigo. No lo creía ni por un segundo. Y en lo más profundo de su corazón, ya se estaba preparando para lo peor. Porque cuando se trataba de personas como Rodrigo, lo peor era inevitable. Era solo cuestión de tiempo. Habían pasado 3 meses desde el día en que Blanca golpeó a Rodrigo con un palo. 3 meses durante los cuales él no había bebido ni una gota de alcohol. Al principio, Estela no creía que eso fuera a durar mucho tiempo. Cada noche, cuando él volvía del trabajo, se sorprendía a sí mismo olfateando, tratando de detectar el olor a alcohol. Pero no había nada. Rodrigo llegaba a casa sobrio, cenaba, veía la televisión y se acostaba. Sin escándalos, sin gritos, sin platos rotos. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Rodrigo estaba sombrío, irritable, se enfadaba con Estela por cualquier tontería. Ella veía cómo luchaba consigo mismo, cómo apretaba los puños cuando le apetecía beber. Varias veces desaparecía durante 1 o 2 horas. Se iba a algún sitio y luego volvía aún más taciturno, pero sobrio. Estela no le preguntaba a dónde iba. Simplemente estaba agradecida de que se mantuviera firme. Poco a poco, la vida empezó a volver a algo parecido a la normalidad. Rodrigo se tranquilizó. Arregló la verja, que hacía tiempo que necesitaba una reparación. Pintó la valla. Incluso plantó varios rosales en el jardín delantero, diciendo que quería que la casa tuviera un aspecto más presentable. Estela empezó a albergar la cautelosa esperanza de que tal vez todo hubiera cambiado de verdad. Tal vez la pesadilla había terminado. Inés, por supuesto, no lo creía. Se lo decía a Estela cada vez que se veían en el trabajo. Es algo temporal. Los borrachos no cambian. Tarde o temprano volverá a recaer. Pero pasaban las semanas y Rodrigo se mantenía firme. 1 mes, 2, 3, e incluso Inés empezó a dudar. Quizás se había equivocado, quizás había excepciones, pero entonces, al 4.er mes,
Estela empezó a notar cosas raras. Al principio eran pequeñas, casi imperceptibles. Rodrigo empezó a quedarse después del trabajo. Antes llegaba a las 6 de la tarde, como un reloj. Ahora podía volver a las 7, a las 8 y una vez llegó a las 9. Cuando Estela le preguntaba dónde había estado, Rodrigo respondía lacónicamente: me han retenido en la fábrica, horas extras. O bien, he pasado por casa de Manuel, me ha pedido que le ayudara con el coche. Manuel era un compañero de trabajo, y Estela no veía motivos para no creerle. Pero había algo en el tono de Rodrigo que no encajaba. Respondía demasiado rápido, demasiado bruscamente, y no la miraba a los ojos. Luego notó que había empezado a cuidar su apariencia. Antes Rodrigo podía pasar una semana con la misma camisa, sin preocuparse demasiado por su aspecto. Ahora se afeitaba todas las mañanas, se peinaba y se ponía una camisa limpia. Un día, Estela notó el olor de una colonia barata y fuerte que antes no había en la casa. Cuando le preguntó de dónde la había sacado, Rodrigo se encogió de hombros. «La compré. ¿Qué? ¿No puedo?» «Sí que puedes», respondió Estela. «Es solo que antes no la usabas. Antes no hacía muchas cosas», respondió Rodrigo bruscamente y salió de la habitación. Estela se quedó en la puerta del dormitorio mirándolo. Sintió una sensación desagradable en el pecho, inquietante, opresiva. Intentó ignorarla. Se dijo a sí misma que todo estaba bien, que simplemente era demasiado imaginativa. Pero la sensación no desaparecía. Y luego estaba Dominga, una vecina mayor que lo veía y lo sabía todo. Una mañana, cuando Estela salía de casa, Dominga estaba junto a su verja, como de costumbre. Saludó a Estela, habló del tiempo y de que los gatos le robaban los tomates del huerto. Y luego, como si nada, soltó: «Y tú, Rodrigo, parece que se ha hecho una buena amiga». Estela se quedó paralizada. «¿A qué te refieres?» Dominga se ajustó el pañuelo de la cabeza y entrecerró los ojos. «Lo vi la semana pasada. Iba por la calle con una mujer. Era joven. Llevaba un vestido corto. Se reían de algo. Al principio pensé que tal vez fuera una pariente, pero luego vi cómo la abrazaba. No era un abrazo familiar». Estela sintió cómo se le helaba el corazón. «Seguro que te equivocas. Quizá no era él». «No, no me equivoco», Dominga negó con la cabeza. «Reconozco perfectamente a mi vecino. Además, llevaba la misma camisa azul a cuadros que le regalaste por su cumpleaños». Estela no supo qué responder. Murmuró algo ininteligible y se alejó rápidamente. Durante todo el trayecto hasta el hospital, pensó en las palabras de Dominga. Una mujer. Rodrigo estaba con una mujer. La abrazaba. Pero, ¿y si realmente se trataba de un error? ¿Y si Dominga se había equivocado? Era mayor y ya no veía bien. Sin embargo, cuando Estela llegó al trabajo y vio a Inés, no pudo resistirse y se lo contó. Inés la escuchó y se puso cada vez más sombría. «Lo sabía», dijo cuando Estela terminó. «Te lo dije, no ha cambiado. Solo ha dejado de beber, pero por dentro sigue siendo el mismo». «No sabes si es verdad», objetó Estela, aunque su voz sonaba insegura. «Quizás Dominga se equivocó». «Dominga nunca se equivoca», replicó Inés. «Esa vieja bruja sabe más de todos los vecinos que ellos mismos. Si dice que ha visto a Rodrigo con una mujer, es que lo ha visto». Estela no respondió. Se limitó a quedarse de pie, mirando por la ventana. Fuera era un día cualquiera. Sol, gente, coches. La vida continuaba como si nada hubiera pasado. Pero ella sentía un nudo en el estómago por el miedo y el presentimiento de que algo malo iba a pasar. Por la noche, intentó hablar con Rodrigo. Él estaba sentado en el sofá, viendo un programa en la televisión. Estela se sentó a su lado. Dudó un poco y luego preguntó: «Rodrigo, tenemos que hablar». Él no apartó la vista de la pantalla. «¿Sobre qué?» «Sobre nosotros, sobre ti. Últimamente estás diferente». «¿Diferente?» Rodrigo se volvió hacia ella. «No bebo. ¿No es eso lo que querías?» «Sí, pero no es solo eso. Te has vuelto reservado. Te quedas hasta tarde en el trabajo. Hablas poco». «Tengo mucho que hacer», dijo Rodrigo. «Trabajo. Gano dinero. ¿Hay algo malo en eso?» «No, no está mal. Es solo que...» Estela se calló, buscando las palabras adecuadas. «Dominga dijo que te vio con una mujer». El rostro de Rodrigo se volvió impasible. «Dominga es una vieja chismosa. No tiene nada mejor que hacer que entrometerse en la vida de los demás».
Entonces, ¿no es cierto? ¿Y tú qué crees? Rodrigo se levantó del sofá. ¿Crees más en los chismes que en tu marido? Solo pregunto. No solo preguntas, la interrumpió Rodrigo. Estás acusando. Llevo 3 meses sin beber. 3 meses haciendo todo lo posible para que mi vida mejore. ¿Y tú qué? Escuchas a una vieja chismosa y me interrogas. Rodrigo, no te estoy interrogando. Solo quiero entender. No hay nada que entender, gritó él. Trabajo, vuelvo a casa, duermo y vuelvo al trabajo. Esa es toda mi vida. Si no te gusta, puedes hacer las maletas y marcharte. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Estela oyó cómo se cerraba de golpe la puerta del dormitorio. Se quedó sentada en el sofá, sintiendo cómo las lágrimas le subían a la garganta. No lloró. Simplemente se quedó sentada, mirando al vacío. Una semana después, ocurrió otra cosa extraña. Estela fue a ver a su suegra. Blanca le había pedido que le trajera unas medicinas de la farmacia, porque le dolía la rodilla. Cuando Estela le entregó la bolsa con las medicinas, Blanca la invitó a pasar a la cocina y le preparó un té. Se sentaron a la mesa y Blanca habló del tiempo, de los vecinos, de que todo había subido de precio. Y luego, mientras removía con una cuchara en la taza, dijo, ¿Rodrigo sigue sin beber? No bebe, confirmó Estela. Bien, entonces el palo ha servido. Blanca sonrió. Aunque no me extrañaría que se hubiera inventado otra cosa para entretenerse. Estela levantó la cabeza. ¿A qué te refieres? Blanca la miró fijamente. Los hombres, Estela, son todos iguales. Si no pueden conseguir una cosa, buscan otra. Puede que Rodrigo no beba, pero eso no significa que se haya convertido en un santo. ¿Quieres decir algo? Blanca se encogió de hombros. No quiero decir nada, solo lo digo por si acaso. Ten cuidado. Los hombres saben mentir, especialmente cuando tienen algo que ocultar. Estela quería preguntarle si Blanca sabía algo concreto, pero no se atrevió. ¿Y si su suegra realmente sabía algo? ¿Y si confirmaba sus peores temores? Estela no estaba segura de estar preparada para escuchar la verdad. Por eso se limitó a asentir. Se terminó el té y se marchó. Pero las palabras de Blanca se le quedaron grabadas en la cabeza, y también las de Dominga, y el extraño comportamiento de Rodrigo. Todo ello encajaba en un cuadro que Estela se negaba a ver. Pero cada vez era más difícil evitarlo. Un miércoles, a mediodía, el médico jefe dejó salir a Estela antes de lo habitual. Había pocos pacientes en el hospital. Todas las intervenciones programadas habían terminado, y Luis Gonzalo dijo que las enfermeras podían irse a casa. Estela salió del hospital a las 3 de la tarde, lo cual era inusual, ya que normalmente su turno terminaba a las 6. Caminaba por la calle y se sentía un poco más aliviada de lo habitual. Salir temprano, buen tiempo, tal vez tendría tiempo de preparar algo especial para cenar. Rodrigo volvería del trabajo, cenarían juntos, tal vez verían algo en la televisión. Una noche normal, la vida familiar habitual. Cuando se acercó a la casa, se dio cuenta de inmediato de que la puerta estaba entreabierta. Extraño. Normalmente, Rodrigo no volvía antes de las 6. Quizás también lo habían dejado salir antes. Estela abrió la verja y caminó por el sendero hasta el porche. La puerta de la casa tampoco estaba cerrada. La empujó y entró. El salón estaba en silencio, pero no era el silencio de cuando no hay nadie en casa. Era otro tipo de silencio, tenso, alerta. Estela se quitó los zapatos y siguió adelante. Entonces oyó voces. La voz de Rodrigo, familiar, reconocible, y otra voz, femenina, joven, melodiosa. Estela se detuvo. Las voces provenían de la cocina. Se dirigió lentamente hacia allí, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Empujó la puerta y se detuvo en el umbral. Una mujer estaba sentada a la mesa de la cocina. Joven de 28 años, con el pelo largo y oscuro, vestía un vestido rojo brillante con un escote pronunciado. Sostenía una taza de café en las manos y contaba algo, sonriendo. Junto a ella estaba Rodrigo, apoyado en la mesa. Él también sonreía, con esa sonrisa que Estela no había visto en muchos años. Ambos se volvieron cuando Estela entró. La mujer dejó de sonreír, pero no parecía avergonzada, más bien curiosa. Rodrigo se enderezó. Su rostro se volvió serio. «Estela», dijo, «has llegado temprano».
Estela no podía hablar. Se quedó allí de pie, mirando a la desconocida. Su vestido llamativo, sus labios pintados, sus uñas largas, en las que el esmalte brillaba con la luz que entraba por la ventana. ¿Quién es?, logró decir Estela por fin. Rodrigo intercambió una mirada con la mujer y luego miró a Estela. Es Yaira, dijo con calma. Yaira Castañeda. La mujer sonrió y saludó con la mano. Hola. Estela no respondió al saludo. Miró a Rodrigo, esperando una explicación, esperando que él dijera que era una compañera de trabajo, o una pariente lejana, o algo por el estilo. Pero Rodrigo guardó silencio. ¿Qué hace ella en nuestra casa?, preguntó Estela. Vive aquí, respondió Rodrigo. Estela no lo entendió. No al principio. Las palabras no cobraban sentido. ¿Qué? Yaira ahora vive con nosotros, repitió Rodrigo. La traje aquí hace una semana. ¿Hace una semana?, exclamó Estela. ¿Cómo que hace una semana? He estado aquí todos los días. Venía cuando tú no estabas, dijo Rodrigo como si estuviera hablando del tiempo. Pero ahora va a vivir aquí permanentemente. Estela sintió como la invadía el pánico. No podía ser verdad. Era una pesadilla. Ahora se despertará y todo esto resultará ser un sueño. Rodrigo, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es ella? Es mi amante, dijo Rodrigo con sencillez. Llevamos juntos 2 meses, y he decidido que ella vivirá aquí, con nosotros. Yaira tomó otro sorbo de café y miró a Estela con curiosidad, como si estuviera estudiando algún insecto. No, dijo Estela. No, eso es imposible. No puedes... Sí que puedo, la interrumpió Rodrigo. Esta es mi casa. Yo soy el dueño aquí, y he decidido que Yaira vivirá con nosotros. Pero yo soy tu esposa. ¿Y qué? Rodrigo dio un paso hacia ella. ¿Crees que eso cambia algo? ¿Crees que tienes derecho a decirme lo que tengo que hacer? Estela lo miró y vio algo nuevo en sus ojos. No era la ira de antes, cuando estaba borracho. Era algo más frío, más duro. Era desprecio. No puedes traer aquí a otra mujer, dijo Estela, tratando de hablar con firmeza, aunque le temblaba la voz. No lo permitiré. No voy a vivir aquí si ella... No tuvo tiempo de terminar la frase. Rodrigo se acercó a ella y le dio una bofetada. La bofetada fue fuerte, sonora. Estela se echó hacia atrás y se apoyó contra la pared. Le ardía la mejilla y tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿No me lo permitirás?, repitió Rodrigo en voz baja, pero con tono amenazador. Vivirás donde yo te diga, y harás lo que yo te diga. ¿Entendido? Estela se agarraba la mejilla y lo miraba con horror. Me iré, susurró. Me iré de aquí. Rodrigo la agarró por los hombros y la empujó contra la pared. No irás a ninguna parte, dijo, mirándola directamente a los ojos. Porque si intentas irte, te encontraré y te mataré. ¿Entiendes? Te mataré. Vivirás aquí, con nosotros. Yaira dormirá en el dormitorio, conmigo, y tú dormirás en el sofá, y te encargarás de las tareas domésticas. Cocinarás, limpiarás, para los dos. Es lo único para lo que nos sirves. Estela no podía creer lo que estaba oyendo. Ese no era el Rodrigo que ella conocía. Era otra persona. Un monstruo con la apariencia de su marido. Por favor, susurró. Rodrigo, por favor. Él la soltó y dio un paso atrás. Ve a la cocina. Prepara la cena. Para 3. Estela se quedó de pie, pegada a la pared, mirándolo. Luego dirigió la mirada a Yaira, que había estado sentada todo el tiempo a la mesa observando. Tenía una leve sonrisa en el rostro, como si estuviera viendo una obra de teatro interesante. Vamos, dijo Rodrigo. ¿A qué esperas? Estela se alejó lentamente de la pared. Le temblaban las piernas, pero se obligó a caminar. Fue a la cocina, abrió la nevera y sacó los alimentos. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el cuchillo 2 veces, pero siguió cocinando, mecánicamente, automáticamente. Cortó las verduras, puso la olla en el fuego y removió. Y en su cabeza había un vacío total y resonante. Por la noche cenaron los 3 juntos en la misma mesa. Rodrigo y Yaira se sentaron juntos, rieron y hablaron de algo. Estela estaba sentada enfrente, mirando su plato y casi sin comer nada. Después de cenar, Rodrigo tomó a Yaira de la mano y subieron al dormitorio. Estela se quedó sola en la sala.
recogió la mesa, lavó los platos y los secó. Luego se acostó en el sofá sin quitarse la ropa. Arriba se oía cómo hablaban y reían. Luego, las risas se apagaron y se hizo el silencio. Y entonces oyó otros sonidos. Y de nuevo risas. Las risas de Yaira, sonoras, triunfantes. Estela estaba tumbada en el sofá, mirando al techo y pensando que su vida había terminado. Que el hombre con el que se había casado ya no existía. Que solo le esperaban dolor, humillación y miedo. Y que no sabía cómo salir de eso. Pero en algún lugar profundo, en el rincón más oscuro de su alma, comenzaba a surgir algo diferente. No era esperanza, no era miedo, era algo duro y agudo, determinación. Aún no sabía qué hacer con ello, pero ese sentimiento estaba ahí, y crecía. Estela no durmió en toda la noche. Se tumbó en el sofá, miró a la oscuridad y escuchó los sonidos que provenían del dormitorio en el segundo piso. La risa de Yaira, la voz de Rodrigo, el crujir de la cama. Cada sonido era como una puñalada. Se tapaba los oídos con las manos, pero no servía de nada. Los sonidos seguían penetrando en su conciencia, carcomiendo por dentro lo que aún le quedaba de autoestima. Cuando empezó a amanecer, Estela se levantó del sofá. Tenía el cuerpo entumecido por la incómoda postura y le dolía la espalda. Fue al baño, se lavó con agua fría y se miró en el espejo. Tenía la cara pálida, los ojos rojos, y aún se veía en la mejilla la marca de la bofetada del día anterior, una mancha rosa pálida. Se la tocó con los dedos y de repente comprendió que no podía quedarse allí ni un día más, ni una hora, ni un minuto. La decisión llegó de repente, como una revelación. Se iría, ahora mismo. Recogería sus cosas y se iría con su padre. Que Rodrigo la amenazara, que gritara que la mataría. No se quedaría allí ni un segundo más. Estela salió del baño y subió al segundo piso. La puerta del dormitorio estaba cerrada. No se oía ningún ruido. Estaban durmiendo. Estela entró silenciosamente en la pequeña habitación, al final del pasillo, donde había un viejo armario con sus cosas. Sacó una pequeña bolsa y empezó a meter en ella ropa interior y algunas cosas personales. Le temblaban las manos, pero se obligó a moverse rápidamente. Cuando terminó de hacer la bolsa, Estela bajó las escaleras. En la sala de estar, sobre la mesita junto al sofá, estaba su teléfono. Lo tomó, abrió los contactos y encontró el número de su padre. Le temblaban los dedos cuando pulsó el botón de llamar. Roselio respondió después del tercer tono. Su voz sonaba somnolienta. «Hola, papá, soy yo», susurró Estela. «¿Estela?» Roselio se animó de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Qué hora es?» «Papá, necesito que vengas, ahora mismo. ¿Me recoges?» Pausa. Luego la voz de Roselio se volvió más severa. «¿Qué ha hecho?» «Papá, por favor, solo ven. No puedo quedarme aquí más tiempo». «Voy para allá. Estaré en 20 minutos». Roselio colgó. Estela dejó el teléfono y exhaló. 20 minutos. Aguantaría 20 minutos. Después todo acabaría. Cogió el bolso y se dirigió a la puerta. Pero en ese momento se oyeron pasos arriba. Los pasos pesados y seguros de Rodrigo. Estela se quedó inmóvil, con el bolso en las manos. Rodrigo bajaba las escaleras. Llevaba pantalones de estar por casa y una camiseta holgada, y tenía el pelo revuelto. Al ver a Estela con el bolso, se detuvo en medio de la escalera. «¿A dónde vas?», preguntó. Estela levantó la cabeza. Por primera vez en muchos años lo miró directamente a los ojos, sin apartar la mirada. «Me voy», Rodrigo sonrió. «Ah, te vas. ¿Y a dónde?» «Con mi padre. Lo llamé. Vendrá a buscarme». Rodrigo bajó lentamente los escalones que quedaban y se paró frente a ella. «Te lo dije ayer. No te irás a ninguna parte». «Me iré», dijo Estela, y en su voz apareció una firmeza que antes no tenía. «No volveré a vivir aquí. No contigo, no con ella». «¿Con ella?», Rodrigo se rió. «¿Estás celoso? Después de tantos años aguantándome borracho, ¿ahora no puedes soportar que tenga otra mujer?» «No se trata de celos», respondió Estela. «Se trata de que no voy a vivir en una casa donde me humillan, donde me tratan como a una sirvienta». Rodrigo dio un paso hacia ella. Su rostro se endureció. «No te irás. No te lo permitiré. No puedes detenerme». «No puedo»,
Rodrigo la agarró por la muñeca y la apretó con tanta fuerza que Estela gritó. ¿Crees que tu papi podrá protegerte? ¿Ese viejo tonto con su escopeta? Te encontraré donde quiera que estés, y haré que te arrepientas de haber nacido. Estela intentó soltar su mano, pero Rodrigo la sujetaba con fuerza. Entonces se oyó la voz de Yaira desde arriba. Rodrigo, ¿qué está pasando ahí? Yaira estaba de pie en el rellano superior de la escalera. Llevaba una camiseta larga de Rodrigo, tenía el pelo revuelto y restos del maquillaje del día anterior en la cara. Al ver la escena que se desarrollaba abajo, bajó las escaleras y se detuvo junto a Rodrigo. ¿Qué ha pasado?, preguntó mirando a Estela. Se va a marchar, dijo Rodrigo, aún sujetando a Estela por la muñeca. Yaira sonrió. ¿De verdad? ¿Y a dónde vas a ir, pobrecita? Estela la miró con tal odio en la mirada que Yaira retrocedió por un instante. No es asunto tuyo, dijo Estela. Claro que es asunto mío, dijo Yaira cruzando los brazos sobre el pecho. Ahora vivo aquí, así que también es mi casa. Y si te vas, mejor para mí. No tendré que ver tu cara de mierda. Cállate, siseó Estela. ¿Qué? Yaira dio un paso adelante y entrecerró los ojos. ¿Me has dicho algo? He dicho que te calles, repitió Estela en voz más alta. No eres nadie, solo una barata que él trajo de la calle. ¿Crees que te quiere? ¿Crees que eres especial? Solo te está utilizando, como me utilizó a mí. Yaira se rió con malicia. Al menos él me desea. ¿Y a ti? A ti te desprecia. ¿Ves cómo te mira? Como si fueras basura. Estela tiró de su mano y, esta vez, Rodrigo la soltó. Ella dio un paso atrás, apretando el bolso contra el pecho. Mi padre llegará pronto, dijo, y yo me iré, y ustedes pueden pudrirse aquí juntos. ¿Tu padre? Yaira se rió. ¿Crees que el viejo te ayudará? Rodrigo, dile lo que pasará si su padre asoma la nariz por aquí. Rodrigo dio un paso hacia Estela y había algo peligroso en sus ojos. Si tu padre aparece por aquí, yo lo... No tuvo tiempo de terminar la frase. En ese momento se oyó el ruido de un coche fuera. Estela se volvió hacia la ventana. A través del cristal vio la vieja camioneta de su padre, que se había detenido junto a la verja. «Ya está aquí», dijo ella y se precipitó hacia la puerta. Rodrigo intentó agarrarla, pero Estela fue más rápida. Abrió la puerta de un tirón y salió corriendo al porche. Rodrigo y Yaira se lanzaron tras ella. Estela corrió hacia la escalera que llevaba del porche al patio. Los escalones eran empinados. Había 7. Había dado 2 pasos cuando sintió que alguien la empujaba por detrás. Con fuerza, bruscamente. Estela perdió el equilibrio. Se le cayó el bolso de las manos. Su cuerpo salió disparado hacia adelante y no tuvo tiempo de hacer nada para frenar la caída. Cayó de bruces, golpeándose primero el hombro contra el escalón y luego rodando hacia abajo. Su cabeza golpeó con fuerza el último escalón. Se oyó un ruido sordo y Estela vio estrellas. Cayó al suelo al pie de la escalera y quedó inmóvil. Un dolor agudo e insoportable le atravesó la cabeza. Estela intentó moverse, pero su cuerpo no le obedecía. Oía voces en algún lugar arriba, pero sonaban como a través de algodón, lejanas e ininteligibles. Y entonces se oyó una risa. La risa de Rodrigo, fuerte, resonante, llena de malicia. «Así está mejor», gritó. «Ahí es donde debes estar, en el suelo». Estela yacía en el suelo, incapaz de moverse. La sangre le corría por la cara, caliente y pegajosa. Con la vista nublada, vio cómo se abría la verja y entraba su padre. Roselio vio a su hija tirada en el suelo. Vio la sangre. Su rostro se contrajo. «¡Estela!», gritó y corrió hacia ella. Pero entonces levantó la cabeza y vio a Rodrigo y a Yaira, de pie en el porche. Rodrigo seguía riéndose. Yaira estaba a su lado, agarrada a la barandilla, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Roselio se enderezó lentamente. Miró a su hija, luego a Rodrigo, y en sus ojos apareció algo que hizo que Rodrigo dejara de reír. Algo frío, despiadado, algo que helaba la sangre en las venas. Roselio se dio la vuelta y se dirigió a su camioneta. Abrió la puerta y sacó un rifle. Era un viejo rifle de caza con el que solía cazar jabalíes. Lo cargó con movimientos rápidos y seguros y se volvió hacia la casa. Rodrigo estaba en el porche y la sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro. Vio el rifle, vio la expresión del rostro de Roselio y comprendió que el anciano no bromeaba. «Oye, viejo»,
comenzó Rodrigo levantando las manos. Tranquilo, hablemos. Ahora voy a dispararle a este jabalí, gritó Roselio y levantó el rifle. El disparo resonó tan fuerte que a Estela, que yacía en el suelo, se le taponaron los oídos. Vio cómo Rodrigo se estremecía, se agarraba el hombro y caía de rodillas. La sangre brotó entre sus dedos, tiñendo su camiseta de un color rojo oscuro. Rodrigo gritó, un grito agudo, animal. Cayó de lado, retorciéndose de dolor, agarrándose el hombro herido. Yaira estaba de pie junto a él, paralizada. Su rostro se puso pálido y sus ojos se agrandaron. Miró a Roselio, que estaba recargando el arma, y de repente se dio la vuelta y corrió de vuelta a la casa. Roselio apuntó, siguiéndola con la mirada. Yaira corrió por el salón y se abalanzó hacia la ventana que daba al patio trasero. La abrió de par en par y saltó al exterior. El rifle volvió a disparar y el cristal de la ventana se hizo añicos. Pero Yaira ya estaba fuera. Corrió por el patio trasero, tropezando, descalza, con solo una camiseta puesta. Roselio salió de la casa. Apuntó de nuevo, pero Yaira ya había desaparecido tras la esquina de la casa vecina. Bajó el rifle y maldijo. Luego corrió hacia Estela. Se arrodilló a su lado y la giró con cuidado sobre su espalda. La cara de su hija estaba cubierta de sangre y tenía los ojos entrecerrados. Estela, cariño, susurró. Aguanta, ahora nos iremos de aquí. Estela abrió los ojos y miró a su padre. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Roselio la abrazó y la levantó con cuidado. Era ligera como una pluma. La llevó hasta la camioneta. En el porche, Rodrigo intentaba levantarse. Gemía, maldecía. La sangre seguía brotando de la herida en el hombro. Se deslizó por los escalones. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondían. Volvió a caer, golpeándose la rodilla contra el suelo. ¡Ayuda!, jadeó. ¡Que alguien me ayude! Roselio llevó a Estela hasta la camioneta y la sentó con cuidado en el asiento delantero. Le abrochó el cinturón de seguridad para que no se cayera. Luego dio la vuelta al vehículo y se sentó al volante. Arrancó el motor. Rodrigo se arrastró por el suelo hasta la verja, dejando un rastro de sangre tras de sí. Levantó la cabeza y vio cómo la camioneta se ponía en marcha. ¡Espera!, gritó. «No puedes marcharte así. Voy a morir aquí. Me voy a desangrar». Pero la camioneta ya estaba saliendo del patio. Roselio ni siquiera miró a Rodrigo. Simplemente se marchó y al cabo de unos segundos, el coche desapareció tras la curva. Rodrigo se quedó solo. Estaba tumbado junto a la verja, sujetándose el hombro herido. La sangre seguía brotando y empapando el suelo bajo él. El dolor era insoportable. Cada movimiento le provocaba un agudo ardor. Intentó alcanzar el bolsillo de los pantalones, donde solía guardar el teléfono. Los dedos no le obedecían. Todo se le nublaba ante los ojos. Por fin encontró el teléfono y lo sacó. La pantalla estaba cubierta de sangre. Rodrigo intentó desbloquearlo, pero los dedos se le resbalaban. «Una ambulancia», dijo con voz ronca. «Necesito una ambulancia». Marcó 3 números, pero se equivocó. Lo intentó de nuevo. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo junto a él. Rodrigo intentó alcanzarlo, pero no tenía fuerzas. Yacía en el suelo, mirando al cielo, que giraba lentamente sobre él. En algún lugar lejano ladraba un perro. Dominga asomó la cabeza por la ventana de la casa de al lado. Vio a Rodrigo tirado en el suelo, cubierto de sangre, y dio un grito ahogado. Gritó algo y corrió de vuelta a la casa. Un minuto después volvió a salir con el teléfono en la mano. Rodrigo oía su voz mientras gritaba por el auricular que necesitaba una ambulancia, que había un hombre herido, que había sangre, mucha sangre. Pero su voz se hacía cada vez más débil, cada vez más lejana. Todo flotaba. El dolor se fue atenuando poco a poco, dando paso a un extraño entumecimiento. Yacía en el suelo junto a su casa, junto a la verja que él mismo había reparado unos meses antes. Yacía y miraba al cielo, donde las nubes flotaban lentamente, y pensaba en cómo había llegado a esa situación. Cómo de un trabajador normal, con esposa y casa, se había convertido en eso, en un animal herido, desangrándose en el suelo. Recordó a Estela, su rostro cuando lo miraba en ese primer año de matrimonio. Cómo sonreía, cómo se alegraba por las pequeñas cosas.
Recordó cómo él mismo era diferente, cómo era una persona, y luego todo se vino abajo. El alcohol, la ira, la violencia. Y ahora esto, la amante que huyó ante el primer peligro, la esposa que yacía ensangrentada junto a la escalera porque esa estúpida de Yaira la había empujado. Su suegro con su vieja escopeta, que le había disparado como a un animal salvaje. Rodrigo cerró los ojos. Oía el ulular de una sirena en la distancia. Llegaba la ambulancia. Quizá sobreviviría, quizá no. Ahora ya daba igual, porque aunque sobreviviera, su vida había terminado. Lo había perdido todo. Su trabajo, su familia, su casa, el respeto. Se había convertido en lo que nunca quiso ser, un monstruo. La sirena sonaba cada vez más fuerte. Rodrigo abrió los ojos y miró al cielo. Las nubes seguían flotando, lentas e indiferentes. La vida continuaba, para todos excepto para él. La ambulancia entró en el patio. Dos paramédicos salieron con una camilla. Corrieron hacia Rodrigo, comenzaron a examinar la herida y se dijeron algo entre ellos. Rodrigo oía sus voces, pero no entendía las palabras. Todo era como un sueño. Lo levantaron, lo colocaron en la camilla y lo llevaron al coche. Dominga estaba de pie junto a la verja de su casa y miraba. Tenía el rostro pálido y le temblaban las manos. Lo había visto todo. Había oído los disparos. Había visto cómo se marchaba la furgoneta con Estela y su padre. Había visto cómo Yaira salía corriendo de la casa semidesnuda y huía por la calle. Lo había visto todo. Y mañana toda la ciudad sabría esta historia. Se comentará en el mercado, en las tiendas, en los autobuses. La historia de cómo Rodrigo Montiel recibió su merecido. La ambulancia se llevó a Rodrigo. El patio quedó vacío. Solo la sangre en el suelo recordaba lo que había sucedido allí. La puerta de la casa estaba abierta de par en par, la ventana rota. El bolso de Estela yacía junto a la escalera, con sus pertenencias esparcidas por el suelo. Dominga se quedó allí un rato más y luego regresó lentamente a su casa. Cerró la puerta, se sentó en una silla junto a la ventana y se quedó mirando la casa de los Montiel. Miró durante mucho tiempo hasta que empezó a oscurecer. Luego se levantó, cerró la ventana y corrió las cortinas. La historia había terminado, pero sus consecuencias durarían mucho tiempo. Para Rodrigo, que volvería a una casa vacía, si sobrevivía. Para Estela, que curaría sus heridas, tanto físicas como emocionales. Para Roselio, que tendría que explicar a la policía por qué había disparado a una persona. Para todos los que se vieron envueltos en esta historia.